Vamos a la escritura, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, por favor. En la versión Reina Valera, revisión de 1960, el versículo 13 dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y en la versión bíblica Nueva Traducción Viviente, el mismo verso dice: por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual, por supuesto, lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes, los que creen. Amén. Estas son palabras del apóstol Pablo a la iglesia o a los creyentes en la ciudad de Tesalónica. Y Pablo dice: damos gracias a Dios que ustedes, cuando escucharon el mensaje, el evangelio, lo recibieron no como idea, no como mensaje de hombres, sino como en realidad es el mensaje de Dios y la palabra de Dios. Dios ha querido, así lo determinó nuestro Dios soberanamente, darse a conocer y revelarse al hombre usando medios humanos. Es decir, Dios nos ha dado su mensaje y nosotros somos los mensajeros de ese mensaje. Él es el escritor de la carta, quien firma la carta, y los hombres somos el cartero de esa carta. Por eso Pablo da gracias a Dios y alaba a Dios, porque los creyentes en Tesalónica recibieron la palabra y la recibieron como realmente es, aunque haya sido transmitida a través de estos hombres escogidos por Dios. Entre estos está Silvano, Timoteo, quienes también al inicio de la carta saludan a la iglesia como realmente es la palabra de Dios. Durante estos domingos voy a estar compartiendo acerca de la Biblia, acerca de las Escrituras, acerca de la palabra de Dios, para que por la misma palabra nosotros, mis amados, volvamos a colocar en importancia la Escritura en nuestras vidas, la relevancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Este mes de octubre es conocido como el mes de la Biblia. Y en uno de estos días del mes de octubre se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Biblia. Ya ustedes más adelante les voy a contar por qué, si no lo saben. Pero mis amados, este libro que tú tienes en tus manos, o ese libro que has descargado en tu dispositivo inteligente, es la palabra de Dios, la cual tiene el poder para salvarnos a ti y a mí, si la recibimos como es necesario recibirla, respondiendo con fe a esa palabra y creyendo que es la palabra de Dios para nosotros. El método de Dios ha querido Dios usar al hombre. Los hombres somos merecedores de la gracia de Dios. Es decir, necesitamos la gracia de Dios, el perdón de Dios, pero no somos perfectos. Pablo compara metafóricamente como un tesoro que se pone en una vasija de barro.
Algo valioso como un tesoro no se pone en una vasija de barro. Un tesoro se coloca en un lugar o en un cofre digno de tan alto valor. Pero Pablo dice, la excelencia, el conocimiento de Cristo está en nosotros. Para que nosotros al comunicarla, ninguno de nosotros se lleve la gloria, sino la gloria sea únicamente de Cristo Jesús, el Señor y Salvador nuestro. Dios quiso revelarse y dar a conocer su verdad a través de hombres que Él escogió, a través de hombres que Él llamó, a través de hombres que Él mismo escogió y llamó, y en quienes colocó su verdad y su palabra. Pero la máxima revelación de Dios fue en la persona del Hijo de Dios, Jesucristo el Señor. En la antigüedad Dios usó hombres llamados profetas. La palabra profeta significa, en su raíz etimológica, un portavoz, alguien que habla a otro de parte de otro, alguien que lleva un mensaje, alguien que proclama un mensaje, pero que no es el autor del mensaje, pero es un vehículo para que el mensaje llegue. La carta a los Hebreos inicia diciendo: Dios habló de muchas maneras en la antigüedad, en el pasado, en los tiempos anteriores, a través de los profetas. A través de los profetas Dios dio a conocer su verdad, su palabra, su testimonio. A través de los profetas Dios entregó su ley. A través de su ley estaba manifestando Dios su carácter justo y santo. El primer capítulo del Evangelio de Juan dice que la ley vino a través de Moisés. ¿Recuerdan cuando Dios, usando a Moisés, liberta a su pueblo de la esclavitud en Egipto y lo lleva, lo conduce a través del desierto para luego ir a poseer la tierra prometida? Dios permitió que fueran guiados hasta Sinaí, y en Sinaí Dios se reveló a ellos de una manera algo palpable, algo tangible de Dios. Sin embargo, ellos le habían visto actuar y obrar todas esas semanas anteriores a través de las señales, a través de los prodigios que Dios había hecho en la tierra de Egipto, o lo que conocemos como las plagas de Egipto. Ellos sabían del Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero no lo conocían. Pero cuando Dios viene a ellos, se presenta como el Dios todopoderoso. Había una manifestación física, visible, palpable a los ojos de ellos, pero jamás vieron ninguna imagen, ninguna semejanza, ninguna semblanza. Lo único que oyeron a través de esa manifestación de nubes, rayos, fuego, fue la voz de Dios, porque Dios habló con voz fuerte y tronante. Desde la cumbre del monte Dios habló y dijo: yo soy el Dios que les sacó de la esclavitud de Egipto. Como diciendo el Señor: aquí estoy, mucho gusto. Soy el autor de que hoy ustedes estén libres y que Faraón y su ejército no los pueda perseguir. Les di la libertad. Así se presentó Dios allí en Sinaí. Y fue Dios mismo quien les habló desde la cumbre de la montaña, entregándoles el decálogo, o lo que conocemos como los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos tenían un propósito: ser el eje central de la moralidad de ellos, de la vida espiritual de ellos, de la vida social de ellos. Estos mandamientos regulaban la relación que el pueblo del Señor debía tener con Él, pero también regulaba la relación que debían tener entre ellos como pueblo del Señor. Y Juan capítulo 1 dice en el versículo 17: la ley vino a través de Moisés. Otro objetivo que tenía la ley que Dios entregó a través de Moisés era
sacar a evidencia, sacar a luz la imposibilidad del hombre de agradar a Dios. Reveló que el hombre no es justo por sí mismo y que no puede ser justo por sí mismo. ¿Recuerdan cuando en el huerto de Edén Dios colocó a Adán y Eva? Dios le dijo a Adán: podrás comer de todo árbol que hay en el huerto, de todo fruto de los árboles, de todos los árboles del huerto podrás comer. No comas del fruto del árbol que está en el centro del huerto. De ese no comas. Y le dijo: ¿por qué? Porque el día que de él comas, morirás. Dios no le estaba prohibiendo comer. Por el contrario, le dio todos los demás frutos de aquel huerto para que pudiera comer, exceptuando uno. A través de ese pequeño mandamiento sencillo, el hombre podría expresarle a Dios su reverencia, su amor, su temor, su obediencia, su confianza. Oiga, mis amados, si no pudo el hombre guardar un solo mandamiento, uno solo, no 10, uno. Hagamos a un lado, hagamos aparte el mandamiento, porque Dios pudo haber dicho cualquier otra cosa. Dios pudo haber dicho cualquier otra cosa. Podrán caminar, pero no podrán brincar. Y seguro que el hombre hubiera dicho que ¿qué? Porque eso revela nuestra naturaleza pecaminosa, incapaz de cumplir y de colmar la medida de lo que Dios espera de ti y de mí. Así que la ley era una radiografía para mostrar nuestra verdadera esencia y la evidencia de nuestra incapacidad de ser justos a Dios por nuestras fuerzas. Es decir, que la ley sacó a luz la enfermedad para que, conociendo nuestra enfermedad, pudiéramos necesitar la cura. Y allí dice Juan capítulo 1, la ley vino a través de Moisés, pero la gracia y la verdad, dice el verso 17, vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia, ¿cómo entender la gracia? Lo que la Biblia enseña acerca de la gracia tiene que ver con la voluntad de Dios de favorecer a alguien, solo porque a Dios le place hacerlo y no por mérito de aquel a quien Él quiere favorecer. Eso es gracia, la buena voluntad de Dios para con nosotros, porque Él en su esencia y naturaleza quiere hacerlo y no porque tú y yo lo merezcamos. De manera resumida, conocemos la gracia como el favor inmerecido de Dios para nuestras vidas. La esencia de Dios manifestándose para darnos lo que Él es, amor. Pero no porque tú y yo lo merezcamos y no porque tú y yo hagamos hecho lo necesario para alcanzarlo. La gracia se manifestó a través de Jesús. Pero algo más, dice el verso 17, la verdad. La verdad. Aquella famosa pregunta que hizo Pilato al mismo Jesús: ¿qué es la verdad? Porque Jesús dijo: yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Y Pilato, que no encontraba en Jesús causa por la cual sentenciarle a castigo o a muerte, se preguntaba: ¿qué es la verdad? En el original griego de este texto, el Evangelio de Juan, que traduce a nuestro castellano verdad, es la misma palabra que significa regla. Una regla es un estándar de medida en la cual tú te basas para poder tener medidas en una tarea o en un trabajo, en un proyecto. Si tú quieres trazar una línea de 30 centímetros, necesitas una regla y ella te va a decir cuánto realmente es la distancia de 30 centímetros para que hagas el trazo. Sin esa regla, tu línea
no tendría la medida exacta porque no tienes el estándar desde donde partir para saber cuántos son esa medida exacta que necesitas. La Escritura dice que Jesús es la medida del varón perfecto. No solo Jesús vino a hablar de Dios, quien es la verdad, sino que Él vino a ser la medida estándar mediante el cual tú y yo debamos, como hombres y mujeres, anhelar vivir. Pero no para alcanzar lo que ya nos fue dado mediante Él, que es por gracia, sino para que entendamos que por amor o en respuesta al amor que Él nos ha dado, nosotros anhelamos serle agradables a Él. Y la medida no es ningún hombre, la medida es el Hijo de Dios que se hizo hombre. El estándar de vida espiritual, moral, está en Jesucristo el Señor. Él es la regla. Él fue el que pudo satisfacer lo que Dios quería ver y encontrar en un hombre. Él sí dio la talla, diríamos nosotros en Colombia. Él sí dio la talla de lo que debe ser un hombre delante de Dios, un ser humano delante de Dios. Él es la regla, Él es la verdad. A través del Hijo, Dios manifestó su gracia. A través del Hijo, Dios dio a conocer su verdad. Y cierra el verso 18 diciendo: a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jamás nadie ha visto a Dios. Jamás nadie ha visto a Dios. De hecho, Dios no tiene imagen corpórea o figura corpórea. Tú y yo tenemos cuerpo, porque a través del cuerpo Dios nos situó en espacio y tiempo. Y Dios no tiene imagen corpórea porque Él no está sometido a espacio. Él es todo en todo y lo llena todo con su presencia. Y está en todo lugar. Y Él no puede estar supeditado a tiempo, porque Él es el eterno. Él ahora mismo está aquí en tu presente y en el mío, pero de la misma manera ahora está presente en lo que para ti es tu pasado. Y Él está presente en lo que para ti ahora no ha llegado, que es tu futuro. Y ya está ahí, porque Él lo llena todo en espacio y en tiempo. Él no puede tener figura corpórea que lo limite a tiempo o espacio. Él es Dios, omnipresente, omnisciente y omnipotente. A Dios nadie le vio jamás, pero la revelación de quién es Dios, cómo es Dios y su carácter está en la persona de su Hijo Jesucristo. El único que el cielo autorizó para traernos la verdad acerca de Dios es aquel que Dios mismo envió, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre que está en el seno del Padre. Por eso cada palabra que salió de la boca de Jesús era esa verdad de Dios, y es la verdad de Dios que tú y yo debemos de conocer y en la cual debemos de caminar. Hay verdades que el mundo llama verdades, pero sobre esas está la verdad de Dios. Hay pensamientos, opiniones, ideas, pero por sobre ellas está Dios y su palabra. Y tú y yo estamos llamados a vivir por esa palabra. El próximo domingo les hablaré acerca de lo que representó para Jesús la palabra escrita de Dios. Ustedes dirán, para Jesús era importante la Biblia porque Él era la palabra hecha carne. Pero como hombre que vino a mostrarnos el estándar y el nivel que a Dios agrada, Él vivió por lo que Dios había dicho. Él, su vida fue dirigida, establecida, regida por lo que Dios había hablado en su palabra. El primero en obedecer y someterse a la palabra fue el mismo verbo hecho carne, la palabra del Dios viviente que se hizo hombre. ¿Por qué? Porque nos estaba mostrando el estándar
de cómo tú y yo debemos de caminar en esta vida. No por lo que otros digan ni por las opiniones de los demás, sino por lo que Dios dice. El fracaso de Adán y Eva en el huerto fue dar crédito, creer a las palabras de la serpiente, del diablo a través de la serpiente. Y tú y yo no estamos llamados a cometer ese mismo error, a dar por verdad las mentiras del diablo. No cometamos el error como creyentes e hijos de Dios de llamar verdad a lo que es la mentira en la boca del diablo, y a decir que lo que ha salido de la boca de Dios es mentira. Porque eso fue lo que hizo la serpiente, que dudaran al pensar que era mentira lo que Dios había dicho. La serpiente le dijo: no, no morirás. Mentira. Dios dijo: morirás. Ellos no lo creyeron. Y se sigue repitiendo la historia: no te va a pasar nada. Mentira. Pero la verdad de Dios es la verdad que nosotros debemos de conocer y creer, y por ella vivir. En Juan capítulo 6, Jesús dijo a los discípulos, en el verso 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto lo dijo Jesús porque Él venía, y ustedes pueden leer el capítulo completo. Él estaba hablando metafóricamente, diciendo: yo soy el pan de vida. Vuestros antepasados en el desierto no comieron el pan de Dios, lo que llamaron maná. El pan que vino del cielo, no lo comieron ellos. El verdadero pan que viene del cielo es el que Dios da a través de su Hijo. Y es lo que Él estaba diciendo. Y luego versos más adelante dice: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida en mí. Y los oyentes, y entre eso los detractores y enemigos del Señor, tomaron literal esta palabra. Y entre ellos comenzaron a murmurar diciendo: ¿cómo nos pide este que comamos su carne? Una locura. Canibalismo. Nos está invitando a un canibalismo. Nos está diciendo que comamos su cuerpo. Por eso Jesús tiene que decirles: no, no, no. Era metafórico. La carne para nada aprovecha. Aún si ellos hubieran tomado algún trozo del cuerpo de Jesús, para nada hubiera servido. Aquellos que se mueren por descubrir una sandalia de Jesús o un manto de Jesús, menos va a servir. Si Jesús dijo: mi carne no les sirve, pero Él estaba hablando metafóricamente. La carne para nada aprovecha, pero es el Espíritu el que da vida. Y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Tú y yo somos espíritu. Dios nos hizo espíritu porque Él es espíritu. Nos dio un alma y nos colocó dentro de un cuerpo. Lo que tú eres en esencia no está en tu exterior, sino en tu interior. Lo que expresas a través de tu cuerpo es lo que está en tu interior. Lo que sale de tu boca es tu interior hablando, tu ser interior, tu esencia manifestándose a través de tu cuerpo. Y este cuerpo, como dice la Escritura, como fue tomado de elementos de esta tierra, a esta misma tierra volverá. Pero tu espíritu es eterno y tu eternidad está determinada por el alimento que tomas en esta tierra. ¿Y de quién recibes esa palabra? Cuando Adán y Eva tomaron la palabra del diablo, les trajo muerte. Pero cuando tú y yo tomamos la palabra de aquel que Dios envió, Jesucristo el Señor, esa palabra nos da vida y alimenta nuestro espíritu. Y mientras caminemos sobre esta tierra hasta que el Señor regrese por nosotros y nos lleve a su presencia, lo que nos sostendrá, nos mantendrá, nos fortalecerá en esta vida es tomar el alimento de la palabra de Dios, porque es el único que da alimento verdadero a nuestro espíritu. No son las palabras de los hombres, es la palabra de Dios.
Y Jesús dijo: la palabra que yo les he hablado es espíritu y es vida. En Juan capítulo 13, versículo 10. La noche en la que Jesús estableció la ordenanza de la cena, y cuando lavó los pies de los discípulos, queriendo lavar los pies de Pedro, Pedro se negó. No me lavarás, Señor. Y Pedro no estaba renuente por el hecho de una limpieza, sino porque era el oficio de un esclavo. Y Pedro estaba diciéndole: no te considero mi esclavo, Señor. Tú eres mi Señor y mi Maestro. Pero Jesús le dice: si yo no te lavo, primero le dice: lo que hago ahora tú no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Y si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro, entendiendo, dice: Señor, no solo los pies, la cabeza, el cuerpo, todo, lávame. Y Jesús dice en el verso 10: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y Jesús dijo que por la palabra que Él les había hablado, ellos estaban limpios. La carta a los Efesios dice que Jesús está preparando por medio de su espíritu al cuerpo de Cristo, la iglesia, como una novia que se prepara para el encuentro con su novio, para el matrimonio, para la boda, para ese pacto. Como la novia se prepara, se hermosea, se arregla y tiene un vestido limpio, así Jesús está limpiando a la iglesia por medio del agua de la palabra. La palabra no solamente nos da vida y alimenta nuestro espíritu, sino que también es el agente que va trayendo la transformación a nuestras vidas. Él nos escogió no porque fuéramos perfectos, pero nos llamó para perfeccionarnos. Él nos escogió no porque no fuéramos limpios de pecado. Todos nosotros caminábamos en nuestra ignorancia, en la inmundicia de la carne, en los pecados, en las concupiscencias de la carne, en las vanidades de esta vida. Pero Él nos llamó para limpiarnos, para santificarnos, y lo hace a través de su palabra en nosotros. Como cuando entras a la ducha y el agua que recibe tu cuerpo te limpia, así cada vez que te expones a la palabra de Dios, la palabra de Dios va actuando en ti, va actuando en mí. Como leíamos en el primer verso de esta mañana, donde Pablo dice: esa palabra que ustedes han recibido, aunque Dios nos usó como mensajeros para traerla a ustedes, ustedes la recibieron como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros para dar vida, para dar salvación, para dar transformación, para dar limpieza a nuestras vidas, para que nuestras vidas no sigan siendo lo que hasta ahora han sido, sino que nosotros vayamos al crecimiento, a la estatura de aquel que es el estándar, la medida perfecta, Jesucristo, el Hijo de Dios, la verdad y la gracia, mediante el cual Dios trajo la revelación de esa verdad y gracia. Amén. Padre, gracias por el privilegio que nos das esta mañana de acercarnos a ti en honra, en adoración, en devoción, para reconocer que tú eres nuestro Creador, nuestro Dios y nuestro Padre, para darte gracias por tu cuidado y amor, para darte gracias por tus bendiciones, para entregarte nuestras necesidades, para soltar en tus manos nuestras cargas y para entregarte nuestras vidas y pedirte que tu voluntad se haga en nosotros y que a nuestras vidas venga tu reino. Cuántas gracias te doy, Señor, que tengamos esta mañana la oportunidad de estar en este lugar. Padre, tu palabra lo dice, tu presencia está en todo lugar. Tú llenas la tierra. De la gloria de Jehová está llena la tierra, y toda la plenitud de la tierra está llena de la gloria del Señor. Pero tú mismo, Señor, has establecido bendición especial en aquel lugar donde 2 o 3, tan solo 2 o 3 nos reunimos en tu nombre. Gracias por esta mañana tener la bendición de estar aquí reunidos.
Como el salmista declaró en el Salmo 84, mi alma anhela estar en tus atrios. Es mejor estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que en lugares donde hay maldad. Y tú nos das ese privilegio una vez más esta mañana. Padre, hoy pedimos, despierta, aviva tu obra en nosotros. La oración de Habacuc: aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Es nuestra oración esta mañana. Aviva en nosotros el hambre, la sed por ti, el hambre por tu palabra. Aviva en nosotros, Señor, acrecenta en nosotros el amor por tu verdad. Ayúdanos, Señor, a conocerte a través de la palabra que has hablado. Ayúdanos a tomar esta palabra y a darle la relevancia, la importancia, el lugar preponderante en nuestras vidas. Ayúdanos por medio de ella a quitar todo esquema mental, todo paradigma, todo prejuicio, toda idea que no es conforme a tu verdad. Señor, lávanos por ella. Por medio de ella, lávanos, transfórmanos y haznos conforme a la imagen de tu Hijo, el estándar de vida. Ayúdanos por medio de tu Espíritu, Señor, a recordar cada palabra que has hablado, para que recibamos aliento y fortaleza en todo momento y en todo tiempo, para que también tengamos dirección y sabiduría al tomar, Señor, decisiones. Padre, gracias te damos. Yo oro y pido, Señor, que tu reino venga a nosotros y se establezca en nuestras vidas. Que podamos decir como Pablo de la iglesia de Tesalónica, podamos decir lo mismo de cada creyente en este tiempo. Oh, gracias te damos, Señor, porque han recibido, aunque a través de nosotros, esta palabra, y no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra del Dios viviente, la cual actúa en nosotros, la cual tiene el poder para salvarnos, la cual tiene el poder para edificarnos y prepararnos para el propósito que tienes con nuestras vidas, la cual tiene el poder, Señor, para apartarnos para salvación eterna, porque tu sacrificio, Señor, nos dio la oportunidad de ser salvados por la eternidad, y no por nuestras obras de justicia, sino por tu misericordia y por tu gracia. Alabado sea tu nombre. Ningún otro merece la gloria y la honra. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué bendición!